Bienvenidos al siguiente video. Mi nombre es John Grefa. A continuación les voy a dar a conocer el siguiente tema sobre el lenguaje de programación. Para comenzar este tema me gustaría mencionar la siguiente frase que nos dice lo siguiente: la educación no es la respuesta a la pregunta, la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas, nos dice William Allen. Con esto comenzamos. Nuestro siguiente contenido en este tema va a ser acerca de lo que es la introducción, el diseño de algoritmos, datos y variables, diagrama de flujo, acumuladores y contadores y lo que es la introducción a la programación de Raptor. Dentro del diseño de algoritmos es una parte fundamental en el campo de la informática y la programación de los datos. En este caso, tanto como los datos y las variables son elementos esenciales en la programación, y lo que es en la programación de Raptor es una técnica utilizada en el diseño de algoritmos, el cual se centra en 5 aspectos principales que son como el rendimiento del algoritmo, el análisis de recursos, la precisión del algoritmo y la tolerancia a fallos, y como la portabilidad del código. Dentro de lo que es el diseño de algoritmo, nos menciona que es un proceso fundamental en informática que implica la creación de un conjunto ordenado de pasos lógicos y precisos para poder resolver un problema específico. Es decir, que en este proceso implica poder identificar y describir claramente el problema, diseñar un algoritmo que resuelva eficientemente el problema identificado, para finalmente implementar y probar el algoritmo en un lenguaje de programación adecuado. Dentro de ellos tenemos lo que son los datos y las variables. Esto nos dice que es la información que manipula y procesa un programa, mientras que las variables son los contenedores que almacenan estos durante la ejecución de un programa. Entonces, los datos pueden tomar muchas formas diferentes, incluyendo números enteros, números de punto flotante, caracteres, cadenas de caracteres y voladores volantes. Además, las variables tienen un tipo de datos que define qué tipo de información puede almacenar, como por ejemplo, pueden ser números enteros, pueden ser números de punto flotante, char para caracteres, etc. Además, es importante tener en cuenta que las variables deben declararse antes de ser utilizadas, especificando cuál es su tipo de datos y nombre. Posteriormente, vamos a ver lo que es el diagrama de flujo, donde nos dice que es una herramienta gráfica ampliamente utilizada en el diseño y la representación de algoritmos. Es decir, que el uso de diagramas de flujo proporciona una forma visual y estructurada de representar algoritmos, lo que facilita su comprensión y análisis en base a lo que se vaya a realizar para poder dar una posible solución. Dentro de ellos nosotros tenemos unos símbolos, los cuales tienen un significado. El primero nos dice que nos representa el inicio y el fin del programa, el momento de poder visualizar mediante símbolos. También tenemos lo que es la entrada y la salida para poder introducir y mostrar los datos. Posteriormente tenemos lo que es el proceso, el cual representa las operaciones durante todo el programa. En el siguiente gráfico podemos ver lo que es la decisión. Indica una condición lógica o comparación. Tenemos lo que son los conectores, los cuales sirven para enlazar partes de un diagrama. Tenemos lo que son las líneas de flujo, lo que une los símbolos mostrando su secuencia. Finalmente tenemos lo que es la pantalla, se emplea en lugar de símbolo de entrada y salida. ¿Qué son los acumuladores y contadores dentro de lo que es la programación? Es decir, que un acumulador es una variable utilizada para almacenar la suma de valores sucesivos durante la ejecución de un programa. Por otro lado, tenemos lo que es un contador, que es una variable utilizada para realizar el seguimiento del número de repeticiones en un evento especificado. De esta manera podemos conocer aquí en este gráfico, lo cual el ejemplo sería que en un programa que calcula el promedio de una serie de números ingresados por el usuario, sería un acumulador, el cual se utiliza para sumar los valores de los números ingresados, mientras que el contador se utiliza para contar cuántos números han sido ingresados. Entonces aquí podemos visualizar en el siguiente diagrama cómo se puede dar a conocer el reflejo del ejemplo que hemos mencionado.
Posteriormente, el uso adecuado de estos acumuladores y contadores es fundamental para realizar cálculos precisos y controlar lo que son bucles o interacciones en un programa. Un acumulador en programación es una versión ampliada de un contador. El acumulador tiene las mismas características que un contador, excepto el valor de incremento, que es el valor variable. Entonces, dentro de lo que son las estructuras repetitivas, tenemos lo que son los bucles o lazos loop, lo cual es un segmento de un algoritmo o programas cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces mientras se cumple una determinada condición, es decir, pueden que sean existentes o verdadera la condición. Para su posterior desarrollo se debe establecer un mecanismo que determine las tareas repetitivas, y estos mecanismos es una condición que puede ser verdadera o falsa. Dentro del bucle consta de tres partes, es decir, tenemos lo que es la decisión, cuerpo del bucle y la salida del bucle. Ya, lo que son las estructuras repetitivas, aquí podemos ver mediante un diagrama donde nos da a conocer que tenemos un inicio, la suma de los números, en donde posteriormente está la condición, donde pasa a leer n, lo que sería el número 1, pasa a leer el número 2, pasa a leer el número 3. Posteriormente, si esto es infinito, sería una estructura repetitiva. Posteriormente vamos a ver lo que es la introducción a la programación Raptor, el cual es un entorno de desarrollo de software diseñado para ayudar a la creación de algoritmos utilizando diagramas de flujo. Este software es especialmente útil para principiantes en programación y para aquellos que deseen visualizar y comprender los algoritmos antes de implementarlos en un lenguaje de programación específico, es decir, más que todo para los estudiantes. Este programa nos estaría ayudando para poder visualizar automáticamente cómo se van generando lo que son las programaciones de una manera visual. ¿Cuáles son las ventajas de programar en Raptor? Una de las ventajas de programar en Raptor es su capacidad de generar automáticamente los pseudocódigos a partir del diagrama de flujo creado por el usuario. El pseudocódigo generado puede servir como una representación intermedia entre el diagrama de flujo y la implementación final del algoritmo en un lenguaje de programación real. De esta manera, dentro de las sentencias, para poder crear un flujograma, tenemos los siguientes comandos, nombres y descripciones. El primero sería el output, que sería la sentencia de entrada, el cual permite que el usuario ingrese datos. Cada dato se debe almacenar en una variable. Tenemos el output, que es la sentencia de salida, que muestra en pantalla o guarda en un archivo el valor de una variable u expresión. También tenemos el assignment, que es la asignación de variable, lo que cual estaría cambiando el valor de la variable usando una expresión de matemática u otro tipo. Tenemos lo que es el call, la llamada de procedimiento, el cual ejecuta un grupo de instrucciones definidas en un procedimiento nombrado, el cual podrá transferir variables como parámetros. De esta manera, pues podemos usar más que todo estos símbolos dentro de este programa. Nuestra conclusión de todo lo que hemos desarrollado sería que el diseño de algoritmos es un proceso esencial en informática, ya que implica la creación de un conjunto ordenado de pasos para resolver un problema específico. Este proceso requiere identificar claramente el problema, diseñar una solución lógica y eficiente y luego implementarla en un lenguaje de programación, lo cual sería ya sea binario, en este caso pueden ser entre ceros y unos, u otro tipo de programación. Además podemos empezar conociendo este tipo de programación usando lo que es el programa de Raptor, el cual tiene un contorno de desarrollo de software que facilita la creación de algoritmos mediante un diagrama de flujo. Muchísimas gracias por su atención, espero verlos en el siguiente video. No olviden suscribir y dar su like. Nos vemos.